Continuando con la explicación de los elementos de la barra de herramientas, seguiremos con la opción del formato. Si ustedes observan, varias de estas herramientas están contenidas en la barra de herramientas, como es el texto, que es precisamente aplicar negritas, cursivas, subrayados. Lo que incluiría aquí sería la opción para tachar, superíndice, subíndice, el tamaño del texto, que ya lo aplicamos, y el uso de mayúsculas, que me permite hacer este cambio entre mayúsculas, minúsculas en mi texto. Vamos a probar un poquito esta herramienta. Recuerden que debo tener seleccionado el texto o párrafo en el que quiero aplicar cambios. Texto, voy a cambiar el texto a mayúsculas. Voy a cambiar el texto a primera letra de las palabras del título en mayúsculas. Muy bien, cambiar todo a minúsculas. Dentro de formato también aplicamos los estilos, que ya lo veíamos en otros videos anteriores. Aplicación de la parte de alineación y de las sangrías. Las opciones del interlineado. Lo nuevo aquí también sería la parte de las columnas. Yo puedo hacer que un texto esté dividido en columnas. Aquí no se visualiza muy bien, permítanme. Teniendo el texto seleccionado, voy a cambiar a columnas. Ahí está. Aquí tengo dos columnas. Voy a seguir escribiendo cualquier cosa para que ustedes vean cómo se habilita. Obviamente aquí por el tamaño de la hoja, primero necesitaría escribir absolutamente todo el texto. Mejor voy a copiar y a pegar para que vean cómo se aplica. Aquí estoy utilizando combinación de teclas. De hecho, aquí observamos precisamente que hay una división de columnas. 1, 2 columnas para mi texto. Ahí está. No me ayuda mucho el copiar y el pegar. Necesitamos estar escribiendo el texto en continuo. Esto es lo que hace precisamente la opción de columnas. Puede estar dividiendo en 3 columnas o más columnas, depende de lo que necesite. ¿Sí? Y el espaciado entre columnas hace referencia a cuál es el espacio entre cada una de sus columnas. Bien. Otra parte interesante del formato, ya lo vimos también, era la parte de los encabezados y pies de página. Lo que me ayuda aquí solamente es poder cambiar el margen. Si está aplicado el documento por secciones, pues ir seleccionando también las secciones, si es que queremos que cambien. Al igual que las notas al pie. Los números de página, que ya también lo vimos. En este momento no tenemos una tabla seleccionada. Vamos a seleccionar nuestra tabla. Voy a seleccionar toda mi tabla. Ahí está. Con esto se va a habilitar precisamente nuestras opciones de tabla. Si ustedes recuerdan, cuando insertamos la tabla, pulsé clic botón derecho de mouse y se veía precisamente toda esta serie de opciones para estilizar nuestra tabla. Selecciono una imagen, voy a seleccionar la imagen, la tengo más abajo. Creo que me lleve mi imagen, pero bueno, ahorita la insertamos. Voy a insertar imagen de mi ordenador. Bien. Con la imagen seleccionada, observen, cambia precisamente o se habilita la opción de imágenes para poder recortar la imagen, sustituir la imagen. Bueno, vamos a probar recortar, que esto es algo muy similar a lo que hacemos en Word. Observen. Esto me permite ajustar texto en donde lo quiero. Si lo quiero intercalado a algún texto, voy a copiar texto para que veamos un poquito cómo funciona.
Ahí está. Esta es la parte precisamente de intercalado con el texto, ajustado al texto, dividido en texto. Observen precisamente esos cambios que se dan. ¿Okay? Y si ustedes observan, me da precisamente otras opciones para configurar. Observen. Bien, dependiendo precisamente de las opciones que yo tenga desplegadas, pues será como va a ir adecuando nuestro texto. Para manejo más avanzado de esto tendremos que elaborar un curso de nivel intermedio para el manejo de la herramienta. Ahorita recuerden que estamos manejando o nos estamos yendo a un nivel básico. Bien, dentro del formato ya habíamos hablado de borrar formato. Bordes y líneas no está habilitado puesto que no tenemos una tabla seleccionada. El menú de herramientas, ya habíamos analizado también esta parte que nos permite hacer una revisión completa de nuestro documento y marcar errores ortográficos o de gramática. Contador de palabras, me contabiliza las palabras que tengo en el documento. Si es que a veces necesitamos hacer una descripción o un desarrollo para un documento con cierto número de palabras, bueno, pues esta herramienta nos ayuda para ello. Ver los cambios sugeridos, cambia la vista. En este momento no está habilitado puesto que no he compartido mi documento. Una vez que tenga el documento podré hacer sugerencias y con eso precisamente utilizar esta herramienta. Puedo comparar dos documentos de hecho que yo tenga similares o iguales. ¿Sí? Para esto obviamente selecciono cuál sería el documento, solamente di doble clic. Si está contenido en el Drive. Como en este momento no tengo otro documento, no puedo hacer esta pista, pero si tuviera otro documento se selecciona y a la par se abriría mi documento. Esta parte de explorar, observen, me permite hacer algunas búsquedas con respecto al contenido de mi página o de mi documento electrónico, que puedan ser algunos temas exactamente en algunas opciones de imagen o buscando en diferentes sitios web. Esto para complementar la información del documento que tengo. Esto es muy versátil porque no tendría que estarme desplazando, por ejemplo, a otras páginas aquí dentro de mi mismo navegador, sino que me habilita precisamente esta herramienta para que las búsquedas las haga utilizando o trabajando con mi documento. Observen, me lanza los resultados exactamente y me habilita rápido el documento. Insisto, facilita más la búsqueda. Objetos vinculados. Si yo necesito hacer la inserción de algún objeto o documento vinculado, lo voy a ejercer en esta función. Traducir documento. Esta función es muy curiosa. Podemos hacer una copia precisamente de mi documento traducido a algún idioma que nosotros seleccionemos. Voy a seleccionar el inglés. Nada más para que ustedes vean cómo se genera este documento. Traduce, genera una copia de mi documento, pero ya traducido. Ahí está. Pensaríamos que es como que la solución a nuestras vidas, ¿no? Si necesitamos escribir un texto en inglés, pero recordemos que a veces las traducciones no son del todo exactas, entonces pues habría que tener cuidado en una revisión, ¿sí? Observen que hice una traducción del documento como tal. Bien, tengo mi documento original. Un diccionario. Me habilita precisamente un diccionario como tal, dependiendo de la palabra en donde yo esté posicionada. Como ustedes observaron, pues me habilita una búsqueda con respecto a la palabra reclutamiento. Académico, voy a hacer otra prueba, nada más digito
pulso Enter, ahí está. Por si necesito hacer alguna consulta a veces para ver si estoy escribiendo correctamente una palabra o no, pues me ayuda mucho esta herramienta de diccionario. Este dictado de voz suena interesante, pero a veces tenemos problemas porque no detecta bien, no escucha bien, cambian las palabras, digo, se oye muy bonito, pero a veces en la práctica no nos ayuda mucho. Voy a hacer clic para hablar. Estoy bien, nos va a permitir pedir algunos permisos para utilizar micro. Ahí está. Estoy tratando de dictar este documento. Si ustedes observan, hizo algunas omisiones con respecto a lo que dicté. En algunas ocasiones puede llegar a fallar. Si ustedes hacen un dictado muy rápido, puede que no capte la idea. También si hablamos muy bajito, pues tal vez no llegue a detectar todo. Me evita la fatiga de escribir. Se ve padre, ¿verdad? Pero depende si ustedes se familiarizan con la herramienta de dictado de voz y prefieren dictar que escribir, es una muy buena opción para esto. Obviamente aquí no ponen ni puntos ni comas, todo es básicamente texto. Para pararlo simplemente doy clic en el símbolo del micro y cierro la aplicación. Está divertido, pero a veces sí tiene sus fallas. ¿Okay? Disfruten la herramienta. Este editor de secuencia de comandos, aquí no me metería mucho, puesto que alguno de ustedes, con todo respeto, sea ingeniero en sistemas computacionales o haya programado, pues entonces conocerá qué son los scripts. Bien, si tienen ese perfil, bueno, a través del editor de secuencias de comandos yo puedo meter algunos scripts para generar ciertas funciones dentro del documento como tal. La opción de preferencias, observen, me permite de alguna forma configurar, ¿sí?, algunas preferencias generales dentro del documento y cualquier sustituciones. Cuando yo escribo, por ejemplo, paréntesis, paréntesis, lo va a cambiar a este símbolo. Marcas registradas, por ejemplo, si yo escribo un guión y este símbolo, me lo cambiará a flechita. Eso es la sustitución. ¿Okay? Configuración de accesibilidad. Me permite de alguna forma también habilitar la herramienta para aquellas personas que tengan alguna necesidad especial. Pasando a la parte de los complementos. Los complementos son aplicaciones que podemos nosotros descargar para hacer más fácil nuestro trabajo a través del Drive. ¿Sí? Lucidchart, por ejemplo, me permite hacer diagramas. Dependiendo del tipo de licencia que yo tenga, puedo hacer incluso infografías. ¿Sí? Consulta precisamente de diccionarios o bibliotecas virtuales, formas para integrar en el documento. Ya con más tiempo podemos ir viendo qué hace cada una de las herramientas que podemos estar integrando precisamente en Google Docs. A través de complemento también nosotros podemos gestionar esos documentos, esas aplicaciones, perdón. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con gestionar? Eliminarlas, ¿sí?, o cambiar algunas configuraciones. Finalmente, el menú de ayuda. Si tengo algunas dudas sobre cómo utilizar una herramienta o hacer una aplicación de cierto estilo, pues el menú ayuda me va a orientar de cómo puedo trabajarlo.
basta dar clic precisamente en la opción e inmediatamente me lanza algunas sugerencias de ayuda. Entonces depende de lo que yo quiera consultar, pues será lo que yo digite aquí en la ayuda. Por ejemplo, se me ocurre tablas. De tablas, pues me da las opciones para orientarme a añadir tablas, a utilizar las tablas, perdón, a crear tablas dinámicas u otros tópicos. Google siempre se está preocupando por tener o generar algunos cursos de capacitación y ayuda a todos sus usuarios. Entonces siempre tiene disponible este centro de aprendizaje para toda la suite de Google, en donde usted puede precisamente inscribirse a algunos cursos incluso o consultar información sobre preguntas que son generalmente frecuentes. De las actualizaciones, aquí lo que nos muestra son los reportes de las últimas novedades que se han tenido precisamente en el desarrollo de Google Docs. Algunos tips para ayudar a mejorar precisamente la calidad de servicio de Google Docs. En esta parte usted puede enviar comentarios si es que hay alguna sugerencia, si se ha presentado algún problema incluso con el uso de la aplicación, desde aquí puede levantar su reporte. Generalmente Google está muy pendiente pues, de todas las sugerencias que se tienen. Informar de un uso inadecuado, problemas con derechos de autor. También podemos precisamente denunciar si un documento que ha sido compartido con nosotros infringe algunas políticas de Google o nos sentimos amenazados por ello. Nosotros podemos levantar precisamente este reporte. Insisto, esto es básicamente cuando se nos comparte algún documento de una fuente que tal vez sea conocida o no confiable. Podemos hacer precisamente ese tipo de reportes. Política de privacidad y términos de servicio son, aquí nos invitaría a conocer cuáles son las políticas con respecto al uso de la aplicación y qué pasa con nuestra información cuando estamos trabajando en este tipo de plataformas. Una parte interesante del menú de ayuda sería la combinación de teclas. Si ustedes observaron, en algunos momentos utilicé combinación de letras o teclas o algunas teclas. Entonces nos ayuda mucho precisamente pues para poder hacer más ágil la edición de nuestros documentos, copiar, pegar, por ejemplo, el aplicar aquí estilos de formatos en el párrafo. ¿Sí? Podemos hacerlo a través precisamente de combinación de teclas. Deseo de verdad que con estos videos le haya sido más fácil identificar y familiarizarse con el entorno de trabajo de Google Drive y le invito a aplicar, a experimentar la aplicación de diferentes herramientas, ya sea a través de menú o de barra para la edición de sus documentos.